La ciudad de los santos. Introducción de la campaña. La mirada de Betty se fija en la de Gabriel, una pequeña sonrisita abriéndose paso por su cara mientras se retira el pelo. Hoy es una gran noche para ti, Gabe. Voy a presentarte a unos cuantos peces gordos, ¿sabes? Tienes que lucir increíble, mostrar tus mejores modales y no hacer preguntas estúpidas. El dedo de Betty pasa tras su oreja y baja por su mejilla, sobre su perenne sombra de barba incipiente antes de posarse en su cuello. Ella suelta un chasquido y vuelve los ojos irritada, transformando su antes amable mirada. Por el amor de Dios, sigues teniendo sangre en la solapa. Deja que te la quite y dime, al menos, que no recordarán nada. Gabriel habla por primera vez en toda la noche. ¿Quién habría pensado que un cadáver podría estar nervioso? Desde que se unió a las filas de los no muertos, la vida le ha parecido complicada. Él no eligió esta senda, nunca conoció a su sire, se encontró de golpe con el suplicio de la caza, la alimentación y el soltarles a las víctimas que no ha sido más que un beso, o alguna mierda pervertida al borde de lo inverosímil. Estuvo en letargo y bajo tierra por casi 4 décadas, y el Montreal que dejó y los vampiros que pudo haber conocido entonces no tiene nada que ver con el Montreal de hoy en noche. Para colmo, se le ha tachado de caitif, un vampiro sin clan, al menos hasta que le cayó en gracia a Betty Duhamel. Él sabía que era pura frivolidad de la antigua, le piropeaba constantemente, el pelo, los pómulos y la forma de sus costillas cuando se ponía chaleco, palabras de ella, y de momento le venía bien tener una madrina, que ya es mucho más que lo que tenía un mes antes. No recordarán nada, yo tuve que matarlos, contesta él. Otro chasquido de la lengua de Betty, este segundo por una carcajada. Si los mataste, más te vale haber escondido bien los cuerpos. No te preocupes, si hay que moverlos. Montreal siempre tiene un par de docenas de obras en curso donde echar algo al hormigón. Prácticamente cada aparcamiento, autopista o recién estrenado rascacielos tiene los cascos vacíos de la bebida de alguien entre los cimientos. Le asegura con un beso y una carantoña, antes de acercarse a tocador a por sus llaves. Vamos a por el coche, cariñín. Esta es tu graduación y no podemos llegar tarde. Además, hay mucha mierda muy fea ocurriendo en la ciudad y me concierne. Betty conduce hasta el Elíseo. Siempre conduce ella. Le gusta recordarle a Gabriel que hasta en el coche ella está al mando. Sí, a Montreal la llaman la ciudad de los santos, pero ya te adelanto que ese nombre no se lo pusieron por los vampiros que en ellos habitan. Nosotros nos hacemos llamar vástagos, claro. De eso te acuerdas, ¿no? No como los antiguos inquilinos, los que estaban aquí cuando te enterraron. Le dedica una mirada de aprecio, entre comprobar los retrovisores y esforzarse por ver el tráfico entre las gotas de lluvia. Antes de la llegada de la camarilla, que somos nosotros, la secta de élite para los vástagos distinguidos y los anarcas, los maleantes, con sus sueños de librarse de la jerarquía feudal, mandaba en la ciudad una secta medieval llamada el Sabbat. ¿Acierto si supongo que te acuerdas del Sabbat? El toreador comienza a minorar. A Gabriel le cuesta unos buenos 20 segundos darse cuenta de que espera una respuesta. Gruñe un desinteresado no sé, que empuja a la conductora a continuar. Gobernaron la ciudad por más de 100 años. Sí, podemos vivir para siempre si nos va bien, y les fue bien por un tiempo. Y entonces, una noche, hace menos de 20 años, un grupo de mortales con poca idea y mucha suerte se enteran de que consiste el Sabbat. Tú estabas echándote una siesta en esa época, claro. Le dedica otra mirada, con una sonrisa. Él se fuerza a responderle. ¿Sabías que el Sabbat se hacía llamar los cainitas como si fueran descendientes del Caín bíblico? De repente se desvía hacia una vía de cambio de sentido. Para la sorpresa de Gabriel, se menea en su asiento. ¿Era por aquí? Vaya, ¿viste ese grupo de ganado? Parece que no, los que acabamos de pasar. Parece que voy a tener que venir a cazar por aquí más a menudo. Gabriel ya se había dado cuenta de lo propenso de su benefactora a la distracción y a la fascinación con cosas que ella consideraba hermosas, y con Betty siempre parecía consistir en cuerpos. Cuerpos que ella considerase atractivos, en cualquier caso, sus gustos eran muy específicos. Ya de vuelta en el tráfico, sigue hablando como si un fugaz calentón no hubiese interrumpido su camino. Total, que los del Sabbat se tomaban su papel de herederos del primer asesino bastante en serio. Orgías de sangre, sacrificios, rituales, pruebas de valor caminando por hogueras, y eso no es lo peor.
cuadrillas de guerra asaltando ciudades, matanzas indiscriminadas de pequeñas comunidades, canibalismo vampírico que algunos llaman diablerie. Se detiene en un semáforo y señala a Gabriel con el dedo. Ni se te ocurra mencionar a la diablerie en la corte. Vamos, que esos mortales, una suerte de inquisición moderna, descubren el nido del sábado y los pasan por la antorcha, en sentido figurado y literal, en un evento que ahora se llama la Noche de las Cenizas, un siglo de dominio, reducción a hollín. Los ojos de Gabriel se posan sobre los edificios pasando por la ventanilla. El peatón ocasional afrontado con valentía los aguaceros y el deslumbrante grafiti decorado en las paredes, siempre popular, en el caso de estas obras consideradas obras de arte públicas. Betty no movió ni una de sus pestañas bien cuidadas hacia su dirección. Sus únicos intereses eran la carne y la sangre, y la política. Ella es lo que llaman un heraldo de la ciudad, los que la respetan, y una arpía los que no. Y es la responsable de extender noticias, rumores y llevar las cuentas de favores debidos por y a los vampiros de todo Montreal. Betty ni imagina lo poco que todo esto le importa a Gabriel. Y cabe mencionar que esos inquisidores siguen por aquí, armados y bien informados, y que nada le gusta más que estacar y quemar. Y no es que la estaca te mate, recuerda, solo te dejan en el sitio paralizado, incapaz de luchar aunque las llamas te consuman de poco a poco. Pero claro, ya sabrás todo eso. Betty quita el pie del acelerador y mira por la ventana buscando una señal. Toda esta charla ha hecho que me pase la salida, señala un alto edificio a la izquierda del coche. ¿Ves esa catedral? Los del Sabbath solían congregarse en un sitio parecido hace mucho, liderados por un tal Stracona, que solía ser uno de los nuestros, un camarilla, también muerto. Los chaqueteros siempre reciben su merecido, de una forma o de otra, pero la catedral, bueno, a algunos nos gusta salir entre los vivos, otros entre los no muertos, y cuando nos da por reunirnos lo hacemos en sitios y eventos llamados elíseos, un territorio neutral. Un elíseo es donde estamos yendo. Tras encontrar su sentido de la dirección, da la vuelta al coche y conduce en silencio el resto del camino. El alivio de Gabriel casi se puede tocar, y allí estaba esperándoles, todo purpurina y guirnaldas de oro alrededor de puertas y ventanas tintadas. La jungle. Gabriel había oído hablar del casino clandestino. No es que haya demasiados en Montreal, pero nunca lo había visto en persona. No es lo que se dice un jugador. No es que fuese un asunto moral, es que nunca tenía efectivo para perder. Como siempre, Betty tenía algo que decir. Por fin llegamos. Sonríele al aparcacoches, anda, y dale una buena propina. Recuerda, la gran mayoría de los mortales no saben lo que somos. Eso es la mascarada. Ocultamos nuestra verdadera naturaleza. En lo que a estos zumitos respecta, somos un par de ricachones disfrutando de una noche de diversión. Tras ver la incomodidad de Gabriel, le da un golpecito en el brazo mientras entran por la gran puerta que les abría un joven de uniforme azul celeste. Supongo que nunca has estado aquí, ¿verdad? La Jungle es un casino exclusivo inspirado en un club que ha montado en sus dominios el príncipe de París, François Villon, llamado Le Jardin. La gran diferencia es que nuestro local es fiero, grande, salvaje como la estirpe de Quebec. Betty le dedica sonrisas a varios asistentes que se le acercan. Algunos la saludan por su nombre y ella le devuelve un saludo con amabilidad. Hablan del tiempo de los demás asistentes y comentan las ganancias de los grandes premios del día. Gabriel no puede evitar darse cuenta de cómo ella se ha ganado la habitación solo entrando por la puerta, y recuerda que no es la primera vez que la ve usar ese truco. Por inquietante que parece esa actitud al estado depresivo en el que la ha encontrado estas últimas noches. Algo sobre algunos miembros del clan y que prometió explicarle esta noche, aunque él no había preguntado. Este lugar es un elíseo permanente, lo que viene a querer decir que los vástagos de la camarilla y los anarcas pueden venir aquí y codearse. Eso si ignoramos el hecho de que los anarcas planean la destrucción de sus ancianos, como suele ser el caso, y mientras tanto tienes a la camarilla, quienes están siempre contemplando nuevas formas de exprimirle a los anarcas algo de dinero, territorio o sangre. Todo es bastante intenso. Había bajado la voz, aunque Gabriel podía escucharle su voz con total claridad sobre el tintineo de monedas y gritos más de frustración que de alegría de los jugadores. No podemos sacar las garras, cuchillas o pistolas en un lugar como este, mi amor. No sin que uno de los inspectores del dominio, la fuerza del orden de con un sheriff a cargo, se cobre una o más cabezas. El mensaje es claro: cuando vengas a un elíseo, los feudos personales se quedan fuera. Betty se acomoda en una mesa de blackjack y le tiende a Gabriel un rollo de billetes.
Ve a cambiar esto por fichas, porfa. Sé bueno y trae de 20 y de 50. Ah, y no hables con nadie salvo el cajero. Mientras Gabriel se aleja en silencio con el fajo de billetes, no puede evitar sentir cierto alivio. La condescendencia, los apelativos, los correveidiles y los mandados. Sí, le agradecía su tutelaje, y sí, estaba mejor a su lado que a su suerte, pero deseaba en su interior que lo perdiera todo a las cartas. Era algo pasivo-agresivo, pero no tenía otra forma de enfrentarse a ella. No desde que él bebiese su vitae aquella vez. Ella dijo que lo revitalizaría y devolvería algunos recuerdos. Bueno, sin duda le dio algo de fuerza, pero también pudo sentir el vínculo entre él y Betty estrechándose a su alrededor, y le invadió el sentimiento de que era algo unilateral. Como mortal, él ya tuvo problemas de adicción a sustancias, y esto se le pareció suficiente como para saber que no quería una segunda dosis. Tras recoger las fichas, se vuelve a la mesa y las pone junto a su benefactora. Betty le hace un gesto para que se siente y comiencen a jugar, y recupera su discurso en voz baja sin perder un segundo. Quitando el tema de la camarilla y anarcas, los vampiros vienen en linajes o clanes. ¿Ves al rarito junto a la tragaperras? Fíjate bien. ¿Sabes que algunos vástagos tenemos el poder de percibir cosas como si las presas están enfadadas, asustadas, cachondas y esas cosas? Pues ese rarito, un Nosferatu, como la peli. Hace un sonido de arcada que asusta al cuprier y los convierte deprisa en una carcajada. Son horrendos, pero también son los mejores que hay en cuanto a tráfico de información. Este estará aquí esperando a intercambiar secretos oscuros o a ofrecerle sus servicios a un anciano que no sabe entrar en Facebook, a saber. Otra carta aquí, gracias. Gabriel tarda unos segundos en reaccionar por estar concentrado en echar un ojo a las sombras de los rincones del casino y sin tener claro si le hablaba a él o al croupier, o es que solo le encanta el sonido de su propia voz. Lo más probable es que todo lo anterior sea cierto. Entonces Betty le da una palmadita y señala a una mujer muy erguida con tanta laca en el pelo que bien podría ser un maniquí. Le acompaña un grupo de hombres y mujeres, todas personas corpulentas, todas en traje. ¿Y ves la que parece que se ha tragado una escoba? Se dirige a la rata de alcantarilla. Esa es una Ventrue, el clan de los megalómanos, políticos, titiriteros, o al menos es el nicho que pretenden ocupar. Da un saltito cuando consigue un 21, multiplicando sus fichas. Esa no va a tocar al Nosferatu, hará que uno de los Ghoul le estreche su mano, agarre una memoria USB y le pase un maletín de billetes. Al mencionar a los Ghoul, una palabra extrañamente familiar para Gabriel, Betty se inclina hacia él y le susurra al oído. No te preocupes, Cari, tú no eres un ghoul. Los ghoul son mortales que han bebido 1 o 2 tragos de vitae, nuestra sangre, y se vuelven solícitos a nuestros deseos, devotos como los yonkis a las agujas. Es una especie de esclavitud de sangre, aunque tampoco es que se limite a las relaciones vampiro-mortal. Hace no mucho, un Hecata, tipos relacionados con la muerte, los espíritus, pero también traficantes y mercenarios, no son camarillas ni anarcas. Vino a Montreal desde Toronto para no sé qué y acabó enganchado a una vena. Sacude la cabeza con desaprobación. Muy inusual, ya que los Hecatas rara vez se relacionan fuera de su propia familia, pero eso fue un asunto sonado. No me sorprendería si los nigromantes se pasaran por aquí a investigar su prófugo primo. Betty parece ignorante a las reacciones de Gabriel mientras sigue poniendo fichas en la mesa. Los dedos del caitiff aferran el borde de la mesa con tanta fuerza que pueden notar cómo cruje. Como yonkis a una aguja, repite él por lo bajo. Ella no tiene vergüenza ni remordimientos. Es un camello, una esclavista. Él entona los ojos y aprieta la mandíbula. Sí, venir a este liceo y ver cómo operan los demás vampiros le está ayudando a recordar. Empieza a recuperar imágenes de los capullos que pueden llegar a ser los vástagos, y sus mecenas no es una excepción. En vez de explotar, murmura, con permiso, antes de caminar hacia el aseo. Gabriel se queda un rato allí, mirándose al espejo. Le ha dicho bruscamente al asistente del aseo que se tome un descanso. En su interior tiene claro que si aún estuviese vivo estaría sufriendo un ataque de ansiedad o metiéndose algo fuerte para relajarse. Se mira a los ojos. Eres mejor que esto, mereces algo mejor que esto. Gabriel deseaba ser quien se repetía ese mantra en voz baja, pero la voz salía de uno de los cubículos. Tras unos segundos sale una mujer y al hacerlo él le dedica una sonrisa a la chica nerviosa y delgada. Ella le devuelve el gesto. Por su pálida piel, Gabriel deduce su condición de vástago o de enferma terminal. ¿Te están puteando mucho, tía?
La escuálida señora asiente y suspira, un gesto muy humano. No te preocupes, ya mejorará. Estos bastardos no pueden estar en la cima para siempre, ¿no crees? Tras este breve intercambio se separan y Gabriel siente en su interior un fuego anarquista que le trae recuerdos de hace mucho tiempo. Vuelve a la mesa de blackjack donde Betty ya ha triplicado las fichas que tiene delante. Sin duda, estos bastardos pretenden estar ahí arriba un buen rato. Betty le mira, pero no cuestiona ni su ausencia ni su regreso. Estamos esperando a que alguna maldita rata, no de las noticias en una sala de conferencias o algo así, susurra. Espero que nos digan dónde están mis colegas desaparecidos. Betty le pasa la bandeja de fichas a Gabriel y le hace llevarla junto a las tragaperras, donde se sienta a continuación. Parece menos jovial conforme más avanza la noche, como si estuviera desgastando o como si una ansiedad subyacente la comiera por dentro. Hay una cosa que debes saber, querido. El príncipe de esta ciudad, Martin Hilkers, es una broma. Depende de él aceptarle o desterrarle, pero es un tigre de papel. Su autoridad es tan firme como un muelle de cuerda. Es un títere, y no se sabe si sus hilos los mueve Villon de París o algún otro vástago. Pero mi problema se inclina hacia él, casi volcando la bandeja de fichas. Mi puto problema es que 4 miembros de mi clan y los artistas que patrocinaban han desaparecido y el jodido príncipe Hilkers no ha hecho nada, jodidamente nada al respecto. Así que ahora tenemos que depender de la información de los Nosferatu para enterarnos de qué coño pasa. Gabriel nunca había visto a Betty así y le pilló por sorpresa. ¿Había pasado algo que le alterase mientras estaba en el aseo? Quizá ella lo buscaba a él de apoyo tanto como él dependía de ella. Él alarga la mano y la posa en su hombro. «¡Ey! Seguro que encuentras a tus colegas, o lo que quede de ellos». Claramente no es lo que había que decir, como queda claro cuando Betty tira las fichas de un manotazo. Le ordena que las recoja y se marcha enfadada hacia la ruleta. Gabriel se arrodilla y comienza a recoger las fichas de valor más alto, poniendo algunas en su bolsillo. Para cuando Gabriel llega a la ruleta, Betty había empezado ya a jugar con algunos créditos que tenía palabrados en el casino. Claramente, los tentáculos de la estirpe se extienden por todo el local. El juicio que había hecho Gabriel de los toreador, como se hacen llamar, era que se consideraban un clan de artistas, amantes y creativos. Desde su perspectiva, muchos solo eran desviados con el poder de hacer que todo el mundo les amase, independientemente de su mal gusto. Ya le había avisado uno de los socios desaparecidos de Betty, que aunque los miembros del clan disfrutasen de cosas delicadas y jugasen al juego de poder hasta el hastío, también tenían una tendencia particular hacia la venganza sangrienta, si bien poética. Ya sentado junto a Betty, Gabriel se decide a forzar su suerte. ¿Y quién crees que tiene a tus colegas? Betty se detiene un momento a recoger un puñado de fichas y soltarlas en el 13 rojo. Algunos piensan que los anarcas están marcando un que se joda París, a base de atacar y secuestrar a los miembros del clan de Villon. Otros creen que es una jugada de Sabbath para reconquistar el dominio y empezar por eliminar a sus oponentes más peligrosos. Ni siquiera ella puede evitar reír ante esa idea, aunque no se podía adivinar si es que lo absurdo de la misma o porque le divierta la idea de que sea parte de una guerra. Gabriel tampoco lo sabe. Sea como sea, nos han convocado aquí para escuchar lo que tenga que decir esa Nosferatu, y yo te presentaré en sociedad como parte de los actos de la noche. Estoy segura de que entre noticias de tal envergadura, tu aceptación acabará siendo un mero formalismo. Su voz se apaga lentamente, y entonces se gira con una sonrisa bastante artificial. Que no es que tú seas un formalismo, eres una verdadera obra de arte, y cuando regresen mis camaradas te celebrarán con las mismas ganas que yo. Estos cambios de temperamento siempre inquietan a Gabriel, y esta vez no es una excepción. Toda la velada estaba sembrando un pensamiento peculiar en su mente, por alguna razón que no podía explicar. Los recuerdos parecían arrastrarse de vuelta a su cerebro, aunque poco a poco. Que les den, piensa. Con esos falsos fuera de escena hay más pisitos a repartir entre los demás, y más huecos que ocupar en la jerarquía. Gabe, Montreal es un gigantesco juego de las sillas y el estatus es difícil de alcanzar, así que no llores por la caída de los primos de esa perra cuando la única forma de escalar es por mi pila de cadáveres. Sacude abruptamente la cabeza. Sí, el monólogo había sido interno y no, nadie le estaba mirando raro porque acabase de tener una conversación consigo mismo. ¿Era su conciencia? ¿Su ello? ¿Su bestia? ¿Esa parte monstruosa de que se supone que ocupa el alma de cada vampiro? ¿O eran acaso sus verdaderos pensamientos? ¿Quién era antes de que el Sabbath le enterrase? Dos manos se acercan, una se posa en el hombro izquierdo de Gabriel y la otra en el derecho de Betty. Una voz suave susurra entre sus oídos. Acabad la partida. Luciana está lista para hacer su declaración en la sala de deseos. Gabriel se gira al ver el portavoz. Es la chica de antes, en el aseo. Es también un heraldo, como Betty.
Cuando se aleja, Betty se para un instante para recoger sus fichas y dárselas a un empleado. «Ponlas en el kiosco. Las recogeré al salir. Quédate 50 y cómprate algo bonito». Los dos se ponen en camino hacia la sala de conferencias con Betty colgada del brazo de Gabriel. Gabriel nota como ella tiembla un poco cuando hace varios intentos de aclararse la garganta, como en un intento de recomponerse. A pesar de todo, él le susurra de camino: «Pase lo que pase, estaré a tu lado». Betty se sorprende, pero sus palabras parecen relajarla. «Tengo que decirte», dice ella mientras suben las escaleras mecánicas y caminan hacia las salas. «Ten cuidado con la mujer que nos ha indicado a dónde ir, ¿vale? Es la teniente de Hilkers y como Malkavian puede tener claro no solo que está como una regadera, sino que es jodidamente buena sacando secretos de tu mollera». Llegan a la puerta y antes de abrirla añade una última advertencia por su bien. «Oh, ¿y los coleguillas Tremere de la teniente? Mientras la teniente hace que confieses todos y cada uno de tus pecados de tu existencia, los Tremere van a hacer hervir la vitae de tus venas con su hechicería de sangre». Sin esperarlo, Gabriel se descubre aferrando el brazo de Betty. Por miedo, ella parece interpretarlo así. Se estaba preguntando si la Malkavian se había metido en su mente tras encontrarlo en el aseo. «Exacto, hechicería de sangre», continúa ella. «Es terrible, son una cuadrilla de interrogación. La que avisa... Ahora ya sabes, calladito y deja que hable yo. Voy a hacer que te acepten». Gabriel, al menos, no necesita que le recuerden que se calle, pero se sorprende ante la supuesta sala de conferencias, una amplia y ornamentada sala con llamativa decoración geogótica, cubierta de cortinas y doseles, piezas de arte clásico y con varias mesas de juego para los que juegan grandes fortunas, aunque faltan los croupieres. Una gran lámpara de araña antigua cuelga del techo y unas cuantas sillas diseñadas para la pompa de la utilidad llenan el espacio en el gran salón. Gabriel no tarda en llegar a la conclusión de que el hombre en el centro del círculo de asientos es probablemente el príncipe, con su teniente, la Malkavian de antes, y a su lado Betty señala sutilmente al hombre de su otro lado. Ese es Caleb Duval, el grande y poderoso Caleb, el sheriff de la ciudad, y no es alguien a quien quieras cabrear, tenlo por seguro. El primer punto del orden del día, como era de esperar, era la vampiresa Nosferatu Luciana Ricci, que se pone de pie y toma una posición sobre la mesa de póker para dirigirse a la habitación siempre de cara al príncipe. «Vástagos de la corte, me disculpo por el hecho de que esta información haya tardado una noche entera en llegar a vuestros oídos. El príncipe, sabiamente, no quería arriesgarse a que mis agentes supusieran un riesgo a la seguridad, a pesar de nuestra absoluta lealtad a Montreal, la camarilla y sus tradiciones». Gabriel percibe un incómodo movimiento por parte del príncipe en su asiento mientras Duval mira fulminante a la oradora. Ricci continúa, sin importar la incomodidad del príncipe o el juicio de Duval. Uno de mis espías ha encontrado la furgoneta. Esta revelación no despierta ninguna reacción en Gabriel, pero varios vástagos de la sala empiezan a murmurar entre ellos, y para sorpresa del caitiff, Betty se levanta de un salto. «Estirpe de Montreal, claramente los culpables son la coterie de esta rata e intentan despistarnos de nuestra búsqueda. Os ruego que uséis vuestra sabiduría colectiva para juzgar con cuidado todo lo que la señorita Luciana Ricci tiene que decir». La habitación explota en algarabía. Un par de compañeros de Betty se acercan a ella para protegerla de posibles represalias. Los vampiros del clan Nosferatu intentando quitar hierro al asunto desde la otra punta de la sala. El príncipe sin hacer nada para silenciar el barullo, dejando que Duval declare tranquilo pero con autoridad. «Dejad hablar a Luciana». Al convertirse de golpe los gritos en murmullos, la ahora intranquila Nosferatu tartamudea al continuar su narración. «Sí, bueno, hemos encontrado la furgoneta tras un cobertizo, en el parque del Jardín Botánico», debo añadir. «No la hemos registrado, está claro, porque el príncipe no nos concedió permiso sin una declaración formal, sin mencionar que el botánico es territorio de Yuma de los Anarcas». Gabriel agarra con fuerza el brazo de Betty, pero para evitar que salte por encima de la mesa. Aún sabiendo que es mala idea, Gabriel habla en voz alta por primera vez en años. «Por favor, claramente la ponente tiene algo más que añadir. ¿Podemos dejar las acusaciones para después?» Luciana le dedica una leve sonrisa de agradecimiento antes de concluir su declaración. «Sí, lo siento. He encontrado lo que parece ser un vampiro feral, un Weber, en las alcantarillas. Al principio pensé sacar a la pobre cosa de su miseria, pero entonces la vi usar poderes que suelen asociarse al Sabbat.
Cuando se percató de mi presencia, cargó contra mí y me sometió con facilidad. Apenas logré escapar y he pasado las últimas noches recuperándome. Esto ocurrió hace más de una semana, pero de nuevo... La ponente dedica una mirada a todos salvo al príncipe antes de sentarse. El frenesí de actividad en la sala era ahora un atónito silencio. Uno o más vampiros del Sabbath operando bajo las narices de la camarilla. Algunos vástagos parecen sentirse estúpidos ante la idea, avergonzados. Otros mirando a su alrededor, buscando consuelo o seguridad. Aunque muchos nunca se han encontrado con el Sabbath y solo los que conocen por los rumores e historias de terror. Otros sí lo conocen de primera mano. Y esos son los que más preocupados muestran en el rostro. Al fin, el príncipe Hilker se pone en pie y con la mano cerrada al frente y una sonrisa política en el rostro asiente a Richie. «Gracias, señorita Richie, esclarecedor. Sí, ciertamente he decidido esperar, porque si hubiera un agente Sabbath en Montreal, cosa que dudo, ese tipo de información podría causar gran inestabilidad. Mejor presentar esta información a todo el mundo antes que depender de heraldos y arpías, para que extiendan rumores sin contrastar, ¿no?» Gabriel oye cómo rechinan los colmillos de Betty, masticando un insulto que de otra forma explotaría. «Pero no os preocupéis, porque ahora es el momento de la acción. Ya he elegido una coterie, un grupo de vástagos capaces, que investigará el jardín y el rumor del Sabbath». Señala con un gesto a un grupo de vampiros que la sala parece ignorar hasta ahora. «Arrojarán luz sobre algunos asuntos y confío que me servirán diligentemente en esta misión. ¿Queda claro?» Betty no puede seguir conteniéndose. Se suelta del agarre de Gabriel con un ademán repentino y señala al príncipe. «Por favor, mi príncipe, no ponga el destino de mis compañeros en las manos de una coterie desconocida. Envía a Duval, envíame a mí, envía a Gabriel, mi pupilo. Enviar a alguien capaz sería el mejor curso de acción. Aunque no dudo que es algo que no podría haber esquivado su sabiduría. Duval no está preparado para esta sarta de insultos velados contra el príncipe y se adelanta para agarrar a Betty con un paso firme, hablando tranquilo, pero aún así con suficiente autoridad y sonoridad como para que le oiga toda la sala. «Duhamel, conoces demasiado bien tu sitio. Cálmate o puede que el rol de heraldo se te haya quedado grande. Recuerda el rango que ostentas. Tu deber es tranquilizar a la corte, no agitarla. Y sé que puedes hacerlo bastante bien». Gabriel mira la variedad de caras en la sala de conferencias y se sorprende estudiando una mezcla de miedo, asco y admiración hacia el control y poder del sheriff. Le ha hablado como hablaría un padre estricto a su hija o un profesor a un estudiante rebelde. Sin embargo, Gabriel no puede evitar sentir que su mecenas acaba de ser amenazada y se pone en pie para plantar cara al alguacil del príncipe. «Ya capto el mensaje, sheriff. Betty mantendrá las formas», dice el caitiff. El rostro de Duval cambia de sorpresa a la diversión y suelta a Betty de vuelta en su asiento antes de volver al suyo propio. El príncipe, que sigue de pie, abre sus brazos hacia Gabriel. «Y tú debes ser el pobre Sinclair del que tanto hemos oído hablar. Pero ¿qué pelotas tienes? Sí, está claro. Betty Duhamel, lo has criado bien. Tu caitiff puede quedarse en Montreal». Nada de esto es lo que Gabriel esperaba, y viendo la desesperada figura de su madrina, tampoco han salido las cosas como esperaba Betty. Le echa un ojo a la coterie presentada por el príncipe mientras dejan la sala para dirigirse al jardín botánico. «Mejor vosotros que yo en esta puta ciudad», murmura mientras salen. Gabriel no puede evitar preguntarse cuántos de ellos podrían sobrevivir a la cacería de un vampiro del Sabbath, la secta que lo mantuvo enterrado durante décadas y que hizo de Montreal poco más que un infierno. Sí, poco a poco iba recordando más sobre esta secta, y ahora mismo no apostaría por esta coterie. Fin de la introducción a la campaña.